Y ahora tenemos el lujo de contar con Álvaro de Santos, experto en marcas y patentes, que nos viene a hablar de algo muy interesante como puede ser la marca personal. Hola Benito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. por estar con nosotros. Nada, un placer. Cuéntanos, vamos al grano, marca personal. ¿Por qué la marca personal adquiere relevancia hoy en nuestros días? Convéncenos. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo de marcas tradicionales me meto en lo que podría ser percibido por muchos como marca personal, un berenjenal, ¿no? Si se quiere. Yo creo que es muy importante porque la marca personal, al igual que una marca comercial, es uno de los principales activos comerciales, especialmente dentro del nuevo paradigma, ¿no? O sea, Ortega y Gasset decía que yo soy yo en mis circunstancias. Si cambias el yo y se pone un empresario, la empresa o el negocio o el comercio en general se extrapola perfectamente, ¿no? Entonces, en este sentido, el entorno, es decir, las circunstancias han cambiado sustancialmente desde no hace mucho tiempo atrás a día de hoy y sigue progresando ese cambio, ¿no? Ese cambio da para mucho recorrido, ¿no? Le queda mucho recorrido. Entonces, ese nuevo escenario se caracteriza sobre todo porque es intangible, es digital, es ubicuo, es inmaterial, exactamente igual que las marcas. Qué bueno. Fruto de esa naturaleza, digamos, intangible y ubicua o inmaterial, una persona física que tradicionalmente ha venido comercializando o ejerciendo actos de comercio en un paradigma anterior donde el tablero de juego, por así decirlo, era más material o tangible o físico, sencillamente por esa diferencia de naturaleza, no puede acceder de una a otra. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Necesita de un avatar, uno o más avatares, se entiende, que le permitan pasar de una realidad o de un plano a otro plano. Esos avatares, sin duda, son las marcas. Qué bueno. ¿Y esto de las marcas es para todo el mundo o no? Esto es para, cuando piensas en marcas personales, hablábamos antes de Michael Jordan, de Rafa Nadal, piensas en grandes estrellas, figurones. ¿Tú, yo, necesitamos cuidarnos nuestra marca personal? Tú y yo y cualquier persona, sea o no consciente, y esto no es relevante que sea o no consciente, tiene su propia marca personal, siempre. Es decir, si esto es una constante, es mejor hacerse cargo de la variable y, por lo tanto, controlar al máximo posible nuestra marca personal. Al final, tienen valor, ¿por qué? Porque en el actual paradigma en el que nos encontramos, lo que es muy escaso es la personalidad y lo que es muy abundante es la cualificación de habilidades duras, tipo pues una carrera universitaria, un máster, posgrados varios, en fin, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que empieza a tener valor, ¿de acuerdo? Las habilidades, pues yo qué sé, la inteligencia emocional, la empatía, capacidad para socializar, en fin, pues todo ese tipo de cosas son las que tienen valor tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿no? Es decir, dentro del trabajo. Entonces, toda esta marca personal, básicamente, lo que hace es ponerse en valor de un lado hacia otro como activo que es. Mismamente, por ejemplo, Rafael Nadal ha sido fichado por Banco Santander recientemente por tener unas cualidades que todos conocemos, que se quieren, digamos, traspasar de Banco Santander, o sea, perdón, de Rafa Nadal a Banco Santander. Es decir, algo de valor tendrá cuando el mismo Banco Santander va a acudir o necesita obtener cualidades personalísimas que de otro modo no tendría sin Rafa Nadal. Perfecto. ¿Y cómo llegas tú a este mundo de las marcas personales? ¿Cómo abogado? ¿Cómo llegas aquí? Pues yo llego básicamente porque, por una parte, yo llego de mi formación de derecho, es decir, abogado, especialista en marcas. Al final las marcas personales se basan en la persona, pero al final se comportan al mismo tiempo también como cualquier otra marca, ¿no? En buena medida, ¿no? Como marcas que son. Entonces yo observo que en el ecosistema empresarial, que es decir, al final mis clientes todos son o empresarios, profesionales o empresas, ¿no? En definitiva. Y yo observo que hay, en fin, factores muy esenciales que están cambiando. Entre ellos pues es la personalidad. Es decir, una marca al final personal se basa en la persona. Toda persona es única, irrepetible y genuina. Y eso tiene muchísimo más valor del que la gente se piensa. Es más, irónicamente, lo que yo percibo es que mucha gente intenta adaptarse a unos cánones marcados por las habilidades duras, que en buena parte están obsoletos, descuidando o mutilando su propia originalidad o carácter genuino como seres humanos. Entonces se queda descompensado, ¿no? Y por eso, como uno es abundante y otro es escaso, uno es valioso y otro es menos valioso. Oye, y yo tengo marca personal, cuéntame, ¿cuáles son tus servicios? ¿Cómo hago yo para cuidar mi marca? ¿Cómo la creo?
la protejo y la acompaño, ¿no? Es muy, muy buena pregunta. Es decir, muchas personas lo que me dicen, pero Álvaro, ¿cómo se puede registrar una persona si las personas no son intangibles Cosas. o no son cosas? En fin, es decir, es una barbaridad registrar una persona. Pero lo que sí que se puede registrar, y aquí ya sí que es donde se hace el puente, el nexo de transición de un ámbito a otro, es el signo distintivo, o signos distintivos, o conjunto de estos, mediante los cuales se conoce a esa persona en el tráfico jurídico mercantil o en el mercado dicho más llanamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, Michael Jordan es una persona, primero es una persona ante todo, que es un profesional de baloncesto que incluso aunque esté retirado se le conocía por ser un jugador especialmente aéreo, ¿no? Es decir, que siempre hacía pues mates, que estaba mucho tiempo en el aire, etcétera, ¿no? Entonces, al final su marca ¿cuál es? Ni siquiera es su primer nombre de pila, Michael, es Air, aire, Jordan, el apellido. Y su logotipo es el mismo, tomado de una fotografía suya, o sea, que le hicieron a él, haciendo un mate pues, de los más emblemáticos suyos. Es decir, ahí tienes toda la marca personal que incluso ha trascendido a tal nivel que incluso, de hecho, están las camisetas de clubes de fútbol, que no de baloncesto, como el Paris Saint-Germain, sin ir más lejos. Vale. Y entonces, ¿a partir de cuándo me tengo que preocupar para registrar mi marca? ¿Cuándo crees que es relevante? ¿Cuando tengo un nombre? ¿Cuando tengo algo que...? ¿Cuál es el punto que...? Ahora sí. Yo lo que haría es asegurarme de que mi marca va a ser, ante todo, honesta, sincera y coherente, ¿de acuerdo? Es decir, sin esta base, y te lo digo yo como abogado, ni siquiera tiene sentido, o yo no lo recomendaría, empezar a considerar ningún punto jurídico si antes no tienes bien trabajado a nivel, digamos, psicológico, de perfil psicológico, de características personalísimas, por así decirlo, tu propia persona. Y sobre esa base, extrapolar o destacar los elementos que jurídicamente sí son protegibles mediante uno o varios signos distintivos, de forma que todo y en su conjunto va a ser utilizado de forma inteligente, se presume, por parte de su titular en el tráfico mercantil o mercado. Ah, perfecto. Pues genial, pues súper interesante. No sé, si quieres contarnos algo más, ¿algún tip que le quieras dar a algún compañero que nos esté escuchando hoy? ¿Algún tip? Bueno, el primer consejo principal que yo haría, que es un poco más disruptivo porque la gente muchas veces, en una gran mayoría, no son conscientes de la marca personal, básicamente es que primero tome conciencia y que, digamos, que el universo o el mercado no tolera espacios vacíos. Entonces, si yo, digamos, delego o simplemente me despreocupo de mi marca personal, en ese sentido llegará otro o terceros o quien sea que va a ocupar ese espacio por mí, correspondiéndome legítimamente a mí. Entonces, eso no me beneficia precisamente. Y la puedo registrar, lo que decía. Por supuesto, es más, de hecho es un principal activo intangible que por tanto es ubicuo y mismamente en este preciso momento mi persona física y la tuya por supuesto están aquí, pero las marcas personales pueden estar en infinitos momentos y en infinitos lugares simultáneamente. O sea que puedo incrementar mi patrimonio personal, no como empresa, porque una empresa lo entiendo más como lo meto en su balance y tal, pero yo como persona física yo puedo registrar mi marca e incrementar mi patrimonio personal. Absolutamente, absolutamente, tanto si estás, da igual tu situación laboral, tanto si estás por cuenta propia como si estás por cuenta ajena. Es irrelevante, es más, de hecho, un trabajador, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, especialmente en este segundo grupo, es más valioso cuanto mayor sea su marca personal. Qué bueno. Mismamente Cristiano Ronaldo vale más por la marca que es, además de cómo sea como jugador de fútbol, por ejemplo. Qué bueno. Bueno, pues oye, Álvaro, mil gracias por Nada. por haber venido hoy con nosotros. Creo que lo veo súper relevante en nuestros días, súper interesante y creo que os habréis pillado el tema, ¿no? Si tenéis algo de notoriedad, id pensando, lo digo bien, id pensando en hablar con Álvaro, que os puede orientar en este mundo tan complicado que añade complicaciones adicionales. Y continuamos con la sesión. Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, gracias a vosotros.